¿Qué más, Inge? Soy Martín Williamson y hoy vamos a ver si es verdad que un sismo se siente más en un edificio alto que en una casa pequeña. ¿Qué más, Inges? Estoy otra vez con Fabricio Yepes, que vimos el capítulo de si la bombonera se va a caer o no, que si aún no lo han visto, aquí les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es si es verdad o no que los temblores o los sismos se sienten más en los edificios altos que en las casas chiquitas, porque eso es algo que siempre tenemos metido en la cabeza, ¿no? Entonces, empecemos primero, Fabricio, como que nos des una intro, ¿qué es un sismo? Así súper rápido. Y cuando hay un sismo, lo típico que nos mandan, este sismo fue de magnitud 7.8, ¿qué significa ese número? Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Bueno, este tema de los sismos, de los terremotos es algo muy interesante. Son un fenómeno natural. Es parte de la evolución del planeta. Es parte de lo que el planeta hace todos los días. Siendo un fenómeno natural, es muy normal que suceda y vuelva a suceder y vuelva a suceder. Para los humanos quizás sean para nosotros extraño, pero aquí en el planeta ha habido terremotos durante millones de años y habrá durante millones de años más. Y claro, los eventos pueden ser pequeños, moderados, grandes o muy grandes. Estos terremotos suceden típicamente porque la corteza terrestre, que es lo que rodea al planeta, es lo único sólido del planeta, aparte del núcleo interno, es muy chiquita, es muy frágil, se rompe en ocasiones por fuerzas internas del planeta y genera movimientos de la superficie. A esos movimientos de la superficie súbita les llamamos terremotos. ¿Y cómo los medimos? Básicamente tenemos dos formas de medir. Igual hay zonas en las que es más propenso que Claro que nosotros sí. que estamos en el cinturón de Cinturón de fuego. fuego, así es. Es decir, no todas partes del planeta ocurre. ¿Sí? Ocurre en unos sitios más y en otros menos. La zona más sísmica del planeta es Japón. Todas las islas del Japón, ellos tienen un problema bien complicado que se llama triple subducción. Es el mismo problema que tenemos en Ecuador, pero por tres, háganse la idea. Y aquí en Sudamérica... En Sudamérica tenemos también esto de subducción, que si quieres podemos comentarlo. Aquí está Sudamérica y aquí debajo del océano hay una plaquita que se llama Nazca. Y ella nos está golpeando así, de frente. Viene desde izquierda a la derecha. Sudamérica se mueve muy lentamente, pero esta se mueve muy rápido. Se mueve unos 8 o 6, 8 centímetros por año, es lo que se demora en crecer las uñas de los dedos, más o menos. Entonces nos golpea, y como se golpea debajo de Sudamérica, esta, como es delgadita, se mete debajo de nosotros, se mete debajo de Sudamérica, eso le llamamos subducción. Y al meterse debajo de nosotros hace que Sudamérica se pliegue y se genere en los Andes. La cordillera de los Andes es una cordillera nueva, que se genera por este fenómeno de subducción. Y en ocasiones, al deslizarse, se atasca. En alguna parte se atasca por las irregularidades que hay en ese contacto de la corteza marina con la corteza sudamericana, y entonces se acumula energía, se acumula hasta que las rocas no pueden soportar más, explotan, se fracturan, se fisuran, se trituran, y ese salto genera un terremoto. Eso es un terremoto. Yeah. Y cuando nos lanzan ahí el número este... El número, ¿qué es el 7.8. número? Sí. Dependiendo de qué tamaño de este contacto fue el que se atascó y que se libera la energía, es el tamaño del terremoto, es la cantidad de energía que se libera. Nosotros usamos algunas escalas, pero la escala que se llama de magnitud es la que mide esto, mide la cantidad de energía que se produce durante la ocurrencia de un terremoto. Mientras más grande es esa rotura, mientras más grande es ese sitio donde se obstruyó y saltó, más grande es la magnitud y más grande es el terremoto y más grandes sus efectos. Para darte un ejemplo, el de Pedernales del 2016, que es el último más grande que tu generación, la mía y la de nuestros padres han visto, ese fue magnitud 7.8. Ya, pero, o sea, y por ejemplo, hay diferentes escalas, ¿no? Entonces te dan de 7.8 o también saben poner de 7.9. Esa diferencia, ¿qué tan más fuerte es, por ejemplo, ese...? La escala de magnitud, hay que aclarar algo también, es que la magnitud de un sismo es única, es un número y es único. Si el de Pedernales es 7.8, pues es ese valor y no depende del sitio en el que se haya medido. Y ese valor de 7.8 me indica la cantidad de energía, como les dije hace un momento, se relaciona con la energía. Entonces, un magnitud 7 versus un magnitud 8 es 33 veces más energía al pasar de un número a otro.
es decir, un magnitud 7 para que se Ya. convierta en magnitud 8, requiere un tamaño enorme de rotura y genera 33 veces más energía. Y para pasar de un 7 a un 9, por ejemplo, sería 33 por 33, como 700 veces más grande la energía. Por eso es que la magnitud usamos con una cifra decimal. Decimos 7.8, 5.5, 3.3, lo que los institutos de detección de terremotos hayan determinado. Ya. ¿Y cómo se miden los sismos? O sea, Sí, los institutos como en Ecuador, por ejemplo, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ellos están a cargo de detectar y medir el tamaño de los terremotos. ¿Cómo se hace? A partir de los sismogramas. ¿Qué son los sismogramas? Son señales de movimiento de la Tierra en función del tiempo que se reciben de instrumentos que están repartidos en todo el territorio ecuatoriano. Yeah. Entonces coges unas cuantas señales, llegan a la estación central del Instituto Geofísico, se actúan unos algoritmos matemáticos y se obtiene la magnitud del sismo, que es única. Pues esa se puede medir en Perú, pueden tener sus propios sismogramas del sismo en Ecuador y pueden dar su magnitud. En Chile pueden hacer lo mismo, es decir, la magnitud es única. Diferente es de la intensidad. claro. La intensidad es, en cambio, qué tan fuerte lo sentimos nosotros los humanos y las edificaciones que construimos. Si le sentimos muy leve, fue intensidad baja. Si le sentimos muy fuerte, fue intensidad muy alta. Pero eso también indica que un mismo sismo puede generar muchas intensidades. Si el sismo es donde tú estás y yo estoy cerca de ti, lo voy a sentir intenso. Pero si yo me alejo de ti, lo siento menos intenso. Claro. La intensidad varía de acuerdo al sitio, la magnitud es única. Y la profundidad también. La profundidad es, en cambio, el sitio en donde esa rotura de la que hablábamos, esa rotura, a qué tan profundo se rompió. O sea, también lo vas a sentir más si es más o menos profundo. Exactamente, acuérdate de esto. Las intensidades, o sea, como les sentimos, disminuyen con la distancia. Exacto. Y la distancia puede ser en horizontal, pero también puede ser inclinada por la profundidad. Claro. Así que mientras más profundo y más lejos, mejor. Yeah. ¿Sí? Ya, y este capítulo yo le quería hacer especialmente para mi abuela y mi mamá porque tienen, o sea, terror a los sismos. Uh-huh. Y más que nada, por ejemplo, mi abuela, mi mamá, nosotros arrendamos un departamento, pero ella sí no quiere irse a ningún departamento alto porque dice, no, va y me coge un terremoto, se siente horrible y no tengo cómo salir corriendo, porque esa es la primera reacción de ella, es coger y salir corriendo. Uh-huh. Y mi abuela igual, o sea, por ejemplo, mi tía vive en un edificio en el piso 11, le invita a la casa y mi abuela las 3 horas que pasa ahí solamente está pensando en ya irse, porque ella quiere y se me coge un sismo y me muero. O sea. Entonces yo quería hacer este capítulo justamente para que expliquemos un poco o que desmentamos este mito, se podría decir, si es que en verdad en los edificios altos se siente más que en las casitas, por ejemplo. Muy bien, esa es una pregunta interesante, pero la respuesta no es tan directa. Y yo les voy a explicar eso con una maqueta que tengo yo aquí. ¿Sí? Háganse cuenta que cada uno de estos es un edificio. Hay casitas de un piso como esta, hay edificios más altos como estos. ¿Sí? Y cada uno puede vibrar diferente. Miren, este vibra muy rápidamente. ¿Sí? A eso le llamamos nosotros el periodo de vibración. Es un periodo muy cortito. Este, en cambio, si le pongo a vibrar, es un periodo más largo, dura más segundos. Los edificios altos suelen tener periodos más largos, las casitas suelen tener más cortos. ¿Cómo? Me acuerdo que nos dabas ahí un tip en clases, nos decías el número de pisos dividido, o sea, como un aproximado, creo que el número de pisos dividido para... Sí, cuando uno le dice, oye, ¿cuánto es el periodo de tu casa? Y dice, no lo sé, pero con una aproximación así muy burda, el número de pisos para 10. O sea, si tu edificio tiene 4 pisos, el periodo quizás sea 0,4 segundos. Pero es muy, muy referencial, ¿no? Uh-huh. Ahora, o sea, eso... El periodo es cuánto se demora en ir y venir una oscilación completa. Ajá. Eso es el periodo. Entonces, este tiene un periodo más largo, este tiene un periodo muy cortito. Ahora, los sismos son ondas que vienen debajo. Entonces, yo puedo simular aquí en esta mesa que el sismo actúa en todas las casas y los edificios, ¿sí? Dependiendo del sismo, cómo actúe, es que unos van a sentir más que otros. Ajá. Es decir, a tu abuelita le puedes decir que no necesariamente en el piso 11 se siente más. Ejemplo, si yo tengo un sismo así medio lento, obviamente, mira, los edificios altos se mueven más,
y la casita pequeña no se siente mucho. Esta forma de sentir un sismo lento se llama un sismo de periodo largo. Claro. Suele suceder cuando el sismo ha sido muy alejado. Entonces, en esos casos, muy típicamente, los edificios altos sienten más. Pero si es un sismo más cercano, que haya ocurrido muy cerquita de nosotros, se agita el suelo más bruscamente, en este sentido. Y si tú ves, esa vibración muy agitada hace que las casitas lo sientan más. Y los edificios altos casi ni se mueven, ¿sabes? Casi no se mueven. Moraleja, dependiendo del sismo, el edificio alto lo sentirá más o menos que una casita. Típicamente cuando el sismo es muy lejos, se sabe que las ondas bajan su frecuencia y cuando llegan se apuntan a los periodos grandes de los edificios. Pero si el sismo es cercano, pequeñito, posiblemente más resientan las casitas que el edificio de la tía. Ya. Y, a ver, o sea, aquí depende, me estabas contando un poco de esto, tienes diferentes rigideces también. O sea, sí, aquí hemos construido con doble lata, por ejemplo, estas son las plaquitas, aquí está con doble, aquí está con simple, pero las masas son las mismas. Ajá. La idea era mostrarles a los chicos de la clase que a misma masa, si yo la muevo para arriba tiene un periodo, si yo la bajo tiene otro periodo más chiquitico. Ajá. Entonces, claro, esto simula el número de pisos, por ejemplo. Aquí tendríamos muchos pisos, donde su periodo es más largo. Aquí tendríamos una casita de un piso, donde su periodo es más cortito. Y eso hará que, dependiendo de la forma del sismo, vibre más o vibre menos. Ya. Entonces, si es que, o sea, de lo que entiendo es, si es que el periodo del sismo que viene, ¿no es cierto?, unas frecuencias, unas ondas, se podría decir, si es que ese periodo del sismo coincide, igualan o se parecen al de tu edificio, el edificio empieza a moverse. Ajá. Un terremoto que viene lejano tiene unos periodos largos y mira, los que se mueven más son los edificios altos. En cambio, un sismo que está muy cerca, a unos 5 o 10 kilómetros de nosotros, se mueve muy rápidamente, es un periodo chiquitico, se iguala a los periodos chiquititos de las casitas pequeñas. Ajá. Y ellos, los de arriba, a veces no se siente o se siente muy poco. A tal punto que si tuviéramos aquí el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, que tiene 880 metros de altura, y le viene un sismo de estos, puede que ni se enteren que hubo sismo. Ya, ahí está, pero mi abuela y mi mamá sí están viendo el episodio ahí para que se queden. Depende, si el sismo es en la costa y está en Quito, lo van a sentir más. Claro. Si el sismo es cerquita de Quito, en la falla de Quito, quizá lo sienta menos que en las casitas. Ya, ¿y qué podemos hacer? O sea, a ver ahí, entiendo que nosotros al momento de construir hay las normas para justamente las de peligro sísmico, pero he visto que también hay otros en el que no sé si ya se han utilizado. Me parece que promocionaban ahí en el edificio en el que es el más alto de Quito, en el Icon, que iba a tener unos aisladores sísmicos. Creo que a la final no se puso, pero se le sacan unos TikToks ahí diciendo que no han hecho lo que cumplen, pero eso quería también preguntarte, ¿qué, además de seguir las normas y todo, qué más se puede hacer para...? Correcto. La idea que tenían en ese edificio era poner unos cauchos en la base del edificio. Ajá. ¿Para qué? Para aislar el terremoto, para que no se lo sienta. Si tú ves aquí en esta misma maqueta, yo tengo unas rueditas, ¿sí? Sería como el efecto de poner rueditas. Entonces, si ahora yo muevo la mesa, estas rueditas harán que esto se desplace y los edificios lo sientan menos. A eso le llamamos aislamiento de base. Yeah. Es poner, en vez de ruedas se ponen unos cauchos, cauchos como los neoprenos de los puentes. Son así como de este alto, así como de este diámetro, y se los pone bajo cada una de las columnas. ¿Cuál es su propósito? Que cuando venga el sismo, se desenganche el sismo de la estructura y la estructura casi se mantenga casi sin deformación y los cauchos son los que absorban todo. Yeah. A tal punto que si viene un terremoto muy grande, muy fuerte, muy destructivo, puede que los cauchos se dañen, pero el edificio no. Y entonces, bueno, lo cogemos una gata y cambiamos el caucho. Yeah. Como en el vehículo de uno. Y seguirá funcionando el edificio. Yeah. Esa es la idea de lo que se llama aislamiento de base. ¿Y hay eso en Ecuador? ¿Tenemos o sí, no? Sí. Se han construido algunos hospitales, pocos, son hospitales en Ecuador, y ahora mismo se está haciendo un edificio de apartamentos en Ambato, supe.
También. Pero sí, pero en Quito, que yo sepa, en Quito no tenemos sistemas con aislamiento de base todavía. Eso es, aquí en Ecuador está todavía en desarrollo y tenemos que todavía Es muy impulsar costoso eso. Depende del punto de vista. No es tan Claro. costoso. Cada vez son más baratos estos porque en el Yeah. mundo cada vez hay más fabricantes. Uno de esos puede costarnos $30,000, $20,000. Pero, en cambio, si garantizas que todos los ocupantes Claro. no se va a dañar nada durante un sismo grande, a lo mejor vale la pena, ¿no? Claro. Entonces es un tema de costo-beneficio, ¿sabes? Si te quieres arriesgar o no. Porque, Entonces, por ejemplo, tú que estuviste ahí más al tanto, hablando un poquito en el último terremoto que tuvimos, ¿dónde estaban más las fallas? ¿Dónde? ¿En qué se observó? ¿En qué se observó más las fallas? A ver, en toda la provincia de Manabí lo más grave que encontramos fue la calidad de materiales. La calidad de La los calidad de los materiales. materiales. Luego encontramos fallas de diseño y construcción, pero la calidad de materiales nos preocupó porque la gente usa mucho la arena de mar para fabricar el hormigón, para mezclar con el cemento y el agua y fabricar hormigón. Y ya se sabe que construir con arena de mar no es recomendado. Muchas normas lo prohíben. ¿Por qué? Porque la arena de mar tiene moluscos, tiene sal. Sí Es se veían decir, unas fotos ahí, ¿no? Las columnas tiene- partidas y los moluscos ahí. las Es que conchas ahí. son material orgánico. Claro. Y se va a degradar. Y cuando se degrade, le va a dañar a lo que está hecho de él. Y por otro lado, si tienen sal, porque tienen sal, ¿no es cierto? La arena de mar y el agua de mar tiene sal. Si se usan ambos, esas sales no le dañan al hormigón, pero le corroen a la varilla de refuerzo. Las varillas de refuerzo que están dentro del hormigón se corroen a tal punto que podrían desaparecer. Y lo que nosotros llamamos hormigón armado se convierte en hormigón simple. Claro. Sí, en ese terremoto yo encontré edificios de 8, 10, 12 pisos donde yo podía coger las varillas de la columna y jalarles con mi mano y quedarme con un pedazo. Entonces estaban tan degradadas por los cloruros que viene con el agua y la arena de mar que prácticamente se las come, las desaparece en el tiempo. Entonces eso es inconveniente, no se debe construir con arena de mar ni con agua de mar cuando se utiliza acero como refuerzo en las construcciones. Ya. Y como último ahí consejo que le podrías dar igual a las personas así como mi abuela y mi mamá que tienen miedo, cuando existe un sismo, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, Muy buen porque punto. mi mamá salgo corriendo y... No, es lo menor, lo menos que puede hacer. Lo tienes que decirles mamá, abuelita, tía, cuando venga un sismo importante. Y mi abuela verás, mi abuela, y no sé, ojalá no se enoje porque cuenta esto, pero ella, cuando hay un sismo, ya empieza a sentir, ¿no? Se levanta de la cama y lo primero que intenta es ponerse pantalón. Ponerse pantalón, ponerse el brasier, y hasta eso el sismo ya pasó. Pero ella sigue ahí tan asustada, coge, baja las gradas y está afuera, ahí afuera. Sí. Pero hasta eso ya pasó, ¿no? Entonces nosotros le decimos, oye, pero primero que ya pasó. Y mi abuelo, en cambio, él no tiene nada de miedo, él se queda ahí acostado y solo le queda viendo. Pero le dice, oye, te vas a rodar las gradas. Exacto. O sea, te vas a rodar las gradas. Muy buen punto. Claro, porque además sí. Se ha visto peligroso en sismos en el mundo que muchas personas resultan heridas y a veces mueren. Ajá. Porque todos salen corriendo al cajón de gradas y se tropieza uno sobre otros y se aplastan. Entonces la primera recomendación para todos los amigos que nos ven y nos escuchan: cuando hay un sismo, no salgan corriendo. Es lo peor que pueden hacer. Lo que tienen que hacer es acercarse a un elemento estructural de su apartamento o su casa que se vea fuerte. Acercarse a una columna. Las columnas. Alejarse de vidrios. Ajá. Y alejarse de cosas que estén colgando, porque lo más probable es que los vidrios, las paredes o las cosas colgando me caigan. Eso es más probable a que se caiga la casa. Claro. ¿Sí? Es lo más probable y eso me puede herir. Entonces, primero, acercarte a una columna, alejarte de las cosas que te pueden caer, o si es que encuentras una mesa fuerte, un escritorio fuerte, las normas dicen: agáchese, cúbrase y sosténgase. Agáchese, cúbrase debajo de ese escritorio fuerte y sosténgase hasta que termine el evento. En Japón, por ejemplo, todos los niños empiezan a sentir el terremoto y se ponen debajo de sus pupitres, pero los pupitres son un poco fuertes. Yeah. Una vez que se termina el terremoto, tenemos que salir con calma y ayudar a las personas que tengan discapacidades o de cierta edad a salir y evacuar
hasta que venga un profesional y pueda mirar qué es lo que ha pasado. Pero en ningún momento, en ningún caso se aconseja salir corriendo. Nunca. Ya. Quédese Y como ahí. ahorita que me decías de Japón y la última vez que fue este sismo que hubo la anterior semana, justo le escribí a mi abuela a ver cómo estaba y ella me decía, mi celular me avisó antes de Buen punto. antes de que haya el Sí, sismo. excelente pregunta. Entonces, eso quería que nos expliques un poco cómo ¿Cómo supo funciona. ella? Ajá. Bueno. Y no sé por qué a mí no me avisó, o sea, no sé si nos avisa a todos o Martín cómo. está refiriéndose a un sismo que ocurrió hace una semana del día de hoy, ocurrió el 6 de noviembre y fue cerca en el límite entre Bolívar y Los Ríos y Cotopaxi en el Ecuador, como a unos 90, 100 kilómetros de aquí. Fue magnitud 5.2, es decir, no fue muy grande, pero los que estábamos en Quito lo sentimos algunos. ¿Qué sucede? Que Google, la empresa Google, está utilizando los acelerómetros que tenemos aquí dentro. Todos tenemos teléfonos inteligentes, o sea, todos. Tenemos aquí dentro un acelerómetro en miniatura. Ya. Es un aparatito que detecta el movimiento de cualquier del celular. Un movimiento que yo haga, el procesador detecta ese movimiento, ¿sí? Y él puede avisar a alguien o hacer alguna otra maniobra que yo le haya programado. Por ejemplo, estos celulares están puestos para que si me llama alguien y yo no quiero contestarle, hago así, ¿no es cierto? Entonces el acelerógrafo que está ahí dentro detecta que yo hago este movimiento y él se programa para callarse. O le hacen así en ocasiones y se prende. Para eso también te sirve. sabe decir en Instagram, sabes Sí. hacer así, te dice, agite si hubo algún problema. Perfecto. Pues, ajá. Para eso sirve, pero además, imagínate que estamos aquí 800 personas y todos los celulares de las 800,000 personas detectan y se mueven a la vez. Entonces Google tiene un software muy inteligente que dice, a ver, si 1,000 personas, 5,000 personas se están moviendo igual en este instante, debe ser porque hay un sismo. Y entonces a ellos no les avisa porque ya pasó, ya estos enviaron la señal a Google, ya pasó. Entonces Google dice, muy bien, voy a buscar al resto de gente que vive alrededor de ellos. ¿Cuántos? No sé el algoritmo de Google cómo funcione. Las próximas 30,000 personas, 50,000 personas que viven alrededor y les manda un mensaje. Como los mensajes viajan a casi la velocidad de la luz, viajan mucho más rápido que las ondas del terremoto. Entonces al compañero de allá les llega un aviso. Va a haber un sismo en tu localización. Y entonces dice, ponte pilas. Esto es una herramienta de Google impresionante que en sistemas Android hay que activarle. Es de Y en sistemas iOS parece que es automático. Pero la idea de Google es salvar vidas. Esa es la parte bonita. La otra parte es que nos están monitoreando todo el tiempo, ¿no? Claro. Así funciona y por eso a tu abuelita le llegó. Ella estaba en Quito y el terremoto fue allá en la provincia de Cotopaxi. ¿Y eso hasta cuánto tiempo es? Esto Google creo que lo puso en marcha de manera piloto hace un par de años, pero cada vez estamos viendo que llegan más alertas. La idea es que cuando tengamos mejor acelerómetros aquí dentro, más finos, sean precisos. Todavía no lo son tanto, porque el propósito es otro, ¿no? Pero supongo Pero que cuando donde sean es precisos, el epicentro, por ejemplo, en Pedernales, ahí sí ya no tiene cuando chance sean de- precisos, va a ser capaz Google de saber exactamente dónde fue en tiempo real prácticamente. Y puede avisar a un montón de gente alrededor y eso se llama alerta temprana. O sea, a ti te dan 20 segundos de tiempo entre que venga, tú ya te puedes preparar. O sea, es una herramienta potentísima cuando esté bien operativa, pero requiere de comunicar. Google no nos comunicó esto. Viste que las primeras alertas llegaban y no sabíamos de qué se trataba. Pues no nos ha comunicado, debería comunicarnos y educarnos a todos. Es una muy buena herramienta de planificación y de prevención y de preparación ante los desastres. Chévere, Fabricio. Entonces, ahí para el cierre y concluir, que des así como los últimos, o sea, una recapitulación de todo. Sí. El sismo se mide... La primera cosa es que los sismos son eventos naturales. Natural, sí. No son Y no hay castigos eso de divinos, que no es han porque visto te has eso. portado mal, no. Pero ahí saben salir unas teorías ahí El proyecto conspirativas. HARP, El proyecto no. HARP que hacen. No, lamentablemente no es posible. Se necesita una cantidad de energía enorme para crear terremotos y los humanos no todavía tenemos. No hay ni luz aquí. Bueno, entonces proyecto HARP no. ¿Sí? Los sismos son un evento natural. Los humanos estamos en el planeta no más allá de 6 millones de años. El planeta está aquí 4.500.
Nosotros Siempre. somos los recién llegados. Claro. El planeta hace lo que hace porque es un fenómeno natural. Entonces van a ver, si hubieron antes, van a volver a ver en el futuro. No hay por qué no haberlos. Por lo tanto, si se dieron, se van a volver a repetir. Punto. Solo Entonces, un mensaje igual así de conciencia. Entonces tenemos que construir bien, Martín, porque sabemos que si ocurrieron antes, van a volver a ocurrir. Entonces tenemos que construir bien y de manera segura para proteger la vida de las personas que nos confiaron su casa, su apartamento, su edificio. Y este tipo de alarmas de terremoto que Google está desarrollando y otras operadoras de este tipo pueden hacerlo, pueden ayudar mucho. Que eduquen a la población para que todos estemos preparados y la usemos, salvemos vidas, juntos, salvemos vidas. Y con el respecto al tema del... Respecto a esto, no siempre la abuelita va a sentir más que la casa de un piso, va a depender de dónde es. Entonces dile a tu abuelita que cuando lo sienta lento, el sismo es lejano, pero ella lo va a sentir más. Cuando sea muy cercano, no va a sentir tanto, ojo, no lo va a sentir tanto, porque cada sismo tiene su huella digital y los edificios tienen su huella digital. Tiene que parecerse ambos para sentirlo más. Chévere, Fabricio, muchas gracias. Muchas gracias igual a ustedes de Inges. Sigan suscribiéndose al canal, denle like y ya nos vemos en un próximo episodio. Pilas, Inges.